En la siguiente nota veremos la caída de un peligroso narcotraficante chileno apodado El Chicorte. Los equipos de reportaje a fondo y Contigo en la Mañana de Chilevisión trabajaron en conjunto para informar de esta operación con todos sus detalles. 14 casas fueron allanadas en 4 comunas y 12 personas detenidas. En estas casas se encontraron drogas, incluido fentanilo. Guillermo Toro nos trae la historia. Mide apenas 1,50 m, tiene 25 años, pero su nombre y carrera criminal tiene un peso enorme. Se llama Byron, le dicen enano, pero en las calles es conocido como El Chicorte. Un verdadero líder y de los que asusta. Un narco como nunca habíamos visto en nuestro país. Cayó, y todo indica que fue porque su esposa lo denunció. Siempre decíamos, como nacimos pobres, tenemos que morirnos ricos. Esta es la historia de Byron Labarca, alias Chicorte. Joven de 25 años de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Corte peligroso para el envidioso, para todos los que me tienen mala piola. Por redes sociales, Byron documenta su vida. Todos los días sube videos de sus viajes, de los hoteles donde se aloja y de los lujos que se da. Pero a Chicorte también le gusta la noche. Es de los que sale a bailar. Que sí, solo lo hace si es en el VIP de una discoteca de la zona oriente, de la capital. Para hacerse notar de aquí estoy yo primero que todo, yo tengo el poder o tengo el dinero para poder tener todo este espacio para mí. Y no solamente una vez, de forma reiterada, llegaba con todas las joyas que podía mostrar y en definitiva también haciendo gala de todo esto con las mujeres y licores para ir sus círculos cercanos. Todos estos registros dan cuenta de la vida que lleva este joven narco. Durante meses es seguido de cerca por funcionarios del OS7 de Carabineros, por ser líder de una organización narco que comercializa cocaína, marihuana y especialmente ampollas de fentanilo. Los policías monitorean sus redes sociales, vigilan sus movimientos y reconstruyen paso a paso cómo es su rutina, sus lujos y también su negocio criminal. Bueno, acá estamos en la población Lovalledor Sur. Él tiene tomado este sector de Lovalledor. El Chicorte es el blanco de esta investigación. Hoy, de manera exclusiva, junto a un equipo de nuestro matinal Contigo en la Mañana, viviremos en tiempo real y en primera persona cómo se investiga a un capo de la droga en Chile. Un sujeto violento con prontuario policial, líder de una organización criminal, un perfil del que tanto se ha hablado en el último tiempo y que preocupa exista en nuestro país. Estas imágenes corresponden a la población Lovalledor Sur, comuna de Pedro Aguirre Cerda. En estos pasajes se encuentra el corazón de una organización poderosa. El grupo es liderado por el joven del que hemos hablado en todo minuto, Byron Labarca, alias Chicorte. Solamente viene muy pocas veces porque él como que controla todo desde fuera. Muy poco se ve aquí en el sector. En cada pasaje existe una casa, lo menos, ligada a este clan. Los inmuebles son búnker, fortalezas para dar seguridad a la organización. Como ustedes pudieron observar, es una casa que mantiene un alto muro, pero aparte del alto muro mantiene también seguridad, primero en la puerta. Son puertas sumamente gruesas, sumamente difíciles de ingresar, pero no solamente mantienen una primera puerta, mantienen una segunda protección donde mantenían un pequeño agujero donde solamente se hacía la venta de la sustancia ilícita. Dentro de esta casa también mantenían cámaras de seguridad para poder ver quiénes estaban en los alrededores. Es un centro que trabajaba 24/7, con turno de 3 horas al día, expresamente establecido por un sueldo determinado y además no solamente con droga, de todo tipo, y cuando digo de todo tipo de droga,
Toda su familia, su núcleo familiar, se dedica tanto al tráfico de drogas como a otros delitos. Por ende, él nace, se cree y aprende de este mundo delictual. Chicorte tiene un verdadero imperio criminal. En algunas casas se vende droga, en otras acopia. Las demás funcionan como puntos de vigilancia y escondite de las armas. Un control absoluto del territorio, monitoreado siempre con cámaras de seguridad en cada pasaje. Todo para defender su poder frente al avance de otras bandas rivales. ¿Quién es Byron Labarca? Yo diría que un verdadero líder. Pero un líder delictual de los que lamentablemente este país está cultivando mucho. Para los investigadores, eso es justamente lo que más preocupa. El liderazgo que tiene un joven de 25 años para encabezar una organización narco que cuenta con armas y poder económico. ¿Qué pasa, Marcianeque? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye, quiero ir para las palmeras, pues bueno, como ahora, como en 20 minutos, pues. Ya. No hay nadie que te lleve allá para que ir a la ciudad, para andar saliendo de aquí o saliendo por Puerto Montt. Ya, aquí está, mira. Ya, pues con ella, pues bueno. Aquí estoy yo soy el que manejo esta organización y en definitiva yo soy la cabeza con la cual el día de mañana, si es que quieren interactuar, es conmigo. Pero a este narcotraficante no se le ve nunca vender, tampoco consumir, solo dar órdenes, generar temor en su barrio y disfrutar de los lujos adquiridos por su negocio ilícito. Pero Chicorte cuenta con un círculo de confianza. Entre sus soldados, transportistas y vendedores de droga hay uno que sobresale y es su brazo derecho. Su amigo y vecino, Alex Candia, más conocido como Chico Malo. Una persona que movía los dineros, resolvía el día a día, establecía las situaciones laborales del interior y en los momentos de tensión, ya sea con enfrentamiento de otras bandas o movimientos de droga, los resolvía él. Ese era el Chico Malo. Chico Malo es el segundo al mando. Tiene 36 años, 11 más que Chicorte, pero a pesar de su edad, le debe respeto y debe dar cuenta de cada movimiento que hace. Él tenía que ir a recaudar el dinero de estos puntos de venta ya establecidos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y posteriormente depositarlos o trasladarlo, guardarlo donde Chicorte le dijera. Al costado izquierdo, ese es el edificio donde vive el Chico Malo. ¿Actualmente está ahí? Actualmente está viviendo en este edificio. La confianza es tal que Chico Malo retira por lo menos 3 veces al día los dineros que adquiere la organización. Además, reemplaza muchas veces a Chicorte cuando éste sale del país para ver a su familia. Sé que te gusta este estilo, con sigilo cocodrilo, ojos verdes como la mar y blanquita como un kilo. Es un hombre que todos sabían que tenía un fuerte carácter, que tenía un fuerte poder de fuego, pero dentro de su familia era un buen padre. A sus hijos nadie los toca. Por eso cuando recibió amenazas de otra organización, decidió que su pareja, Helen Ursúa, junto a sus 2 hijos, se fueran de Chile. Esta mujer de 27 años es parte del negocio de la droga. También recibe dineros por la venta de esta, por lo que es vinculada por la policía en esta investigación. Ella tenía efectivamente recepción de dinero por 2 vías. Primero, por la entrega directa que se le hacía, y en segundo, porque muchos de esos dineros eran gastados o disfrutados, por así decirlo, por el mismo Chicorte. El equipo investigador del OS7 ya tiene información de los blancos principales y conoce casi todo de Chicorte, desde sus gustos, su círculo delictual y también algunos de sus secretos. A él le gustaba mucho venir aquí al distrito de lujo o al Parque Arauco. Siempre llegaba aquí y se juntaba con otros amigos o con mujeres aquí en el Parque Arauco. Llegaba, se estacionaba, ¿cierto? Él muchas veces llegaba solo o con amigos y posteriormente se juntaba en locales de comida con más amigas o con mujeres y muchas veces eran más mujeres que hombres.
Después llegaba, se iba con una de las niñas, con una de las mujeres con las que estaba y se iban de aquí del mall. Dato rosa, pero no menos importante, se suma a la lista de antecedentes. Lo que para muchos es un espacio de recreación, para Chicorte era el lugar perfecto para reunirse con mujeres, mientras su pareja se encuentra lejos, en el viejo continente. Pero faltaba algo más, un lugar, un espacio secreto que tenía este grupo y que era el punto de reunión y diversión para esta organización. Y ese dato increíblemente llegó de quien menos se pensaba, Helen. Quizás lo hizo por enterarse de lo que estaba pasando a su espalda. Dímelo. Sí, pues te sale denuncia anónima. Pero oye, ¿te diste cuenta de algo? Que ponte... Sí, pues, pero ¿qué será? La información vino por Helen, su pareja. Ella lo denunció antes de irse a Europa por una pelea que tuvo con Chicorte. ¿Habrá sido por rencor? No sabemos. Lo que está claro es que a Carabineros le entregó la dirección y dejó en evidencia el domicilio que faltaba de esta organización. Estamos hablando de una casa que evidentemente, como una muy buena construcción, que por fuera no llamaba mayormente la atención, pero que por dentro obviamente tenía toda una serie de comodidades prohibitivas nuevamente por una persona que vive de un sueldo al mes. Por fuera, la casa destaca entre las demás del sector. Es moderna, remodelada y visiblemente distinta al resto del barrio. Pero al entrar... baldosas de calidad, piscina, centros de juego, elementos suficientes que permitían obviamente tener un buen vivir, que en definitiva lo que permitía el día de mañana que cambiaran el giro de esta vivienda a una especie de, disculpando la expresión, centro de eventos. Lo que era observado también por sus vecinos. ¿Y por qué también le llamaba la atención a los vecinos? Porque este inmueble no tenía estacionamiento y cuando se ocurrían estas fiestas, todos sus amigos, incluido él, concurrían todos en vehículos de alta gama que copaban toda la cuadra. Fiestas y descontrol se desarrollan cada fin de semana en esta fortaleza. Un inmueble comprado en 15 millones de pesos y que hoy vale más de 300 luego de su remodelación y arreglos. Según la investigación, hasta este lugar llegan amigos y cercanos a Chicorte. La única condición para asistir a este espacio era que tenían que guardar el secreto de la ubicación y que los conflictos se tenían que arreglar en otro lugar. ¿Pero viste algún futbolista acá, no? No, nadie, puros cabros. La pregunta va porque en medio de la investigación aparecieron registros en redes sociales de Chicorte junto a exfutbolistas de Colo-Colo. Ahí aparece el blanco investigado junto a Damián Pizarro y Jordi Thompson. Salen en fiestas, en viajes y en conciertos de cantantes urbanos como Jere Klein y Lucky Brown. Estas personas, estos connotados deportistas, bien formaban simplemente parte de este círculo, solo que a través de la vida, evidentemente, cada uno y sus propias decisiones va tomando su destino. Por redes, Chicorte muestra que abandonó Chile. Se habría ido nuevamente del país. Quizás este contenido era una estrategia para confundirnos o simplemente era la señal que teníamos que operar. A través de la vigilancia que realizan ese día el equipo investigador, se pueden dar cuenta que Chicorte no estaba en España, sino que estaba en Chile. Por eso mismo no había mucho tiempo, había que actuar. Funcionarios del OS7 en compañía del GOPE se despliegan para operar. ...13 blancos de la policía, 14 las casas a allanar. Pedro Aguirre Cerda, San Bernardo, Buin y Estación Central, los puntos a intervenir.
En el interior de cada inmueble habían armas, municiones, droga y dinero de la organización. Mientras tanto, en Buin, en el búnker construido para realizar fiestas, no había nadie. El lugar, de ser un espacio de lujo, había sido transformado para guardar droga, almacenamiento de municiones y escondite de cocaína. En otra de las habitaciones del mismo inmueble, dentro de cajones, más droga. Esta droga, alguna ya dosificada. Pero no solamente nos encontramos con ketamina, con cloreto de cocaína, sino que también nos encontramos con ampollas de fentanilo, que la gran mayoría de estas vienen por desvíos o hurtos que ocurren en centros hospitalarios, centros médicos. La usan después para poder vendérselas a los consumidores. Dentro de una caja de zapatos estaba esta droga clínica de la que tanto se habla por el daño que provoca. Gran parte de la organización ya fue desestructurada a través de la detención de esto, a través de la intervención de los inmuebles principales, a través de la incautación de gran cantidad de dinero en efectivo. ¿Ustedes arrancaron una vez que irrumpió Carabineros? Estaban en el punto de venta de droga, ¿no? Voy. Carro. Voy camino. Carro. Viene. Asegúralo ahí, escuchar la muralla, eso, ya, hay que registrarlo. Sigue firmando nomás, firma registrarlo. ¿Estaba escapando? ¿Estaba usted en la casa en punto de venta? 12 detenidos fueron formalizados. Eres el brazo derecho del Chicorte, ¿no? Alex, ¿algo que decir de tu detención? Tú te encargabas de recolectar la plata, todo lo que se recaudaba. Pero faltaba uno, el más importante. Byron Labarca, Chicorti, no fue detenido el día de la intervención, toda vez que no se encontraba en ninguno de los inmuebles intervenidos. Chicorte arrancó, se escapó antes de la irrupción. Su experiencia criminal quizás le anticipó que irían tras él. Pero la fuga duró poco. Días después, y a miles de kilómetros de Chile, Chicorte cayó. En Zaragoza, España, la policía detuvo a Byron Labarca. La coordinación policial fue clave para seguir a este sujeto que se encontraba prófugo de la justicia. Byron abandonó el país de manera irregular para trasladarse a España en búsqueda de refugio. Pero hay una historia que aún sigue abierta y es el paradero de Helen, quien sigue en Europa y desde hoy quizás tenga más razones para preocuparse por esta investigación.